En una casa de campo repleta de recuerdos, una anciana guarda su historia en una pequeña caja de madera, pero al mudarse al lujoso apartamento de su hijo, descubre que allí no hay espacio para el pasado ni para ella. Lo que comienza como un gesto de cuidado, se transforma en una silenciosa pesadilla. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La casa de adobe levantada en lo alto del cerro parecía formar parte del propio paisaje, como si hubiera nacido allí junto con los árboles centenarios que la rodeaban. Era una construcción sencilla, de paredes gruesas y ventanas estrechas, pero que guardaba dentro de sí más de 40 años de historia. Doña Elena despertaba todos los días antes de que saliera el sol, cuando el cielo todavía tenía ese tono azul oscuro salpicado de estrellas que se empeñaban en brillar hasta el último segundo. A ella le gustaba ese momento silencioso, cuando el mundo todavía dormía y ella podía escuchar solo el canto de los gallos a lo lejos y el viento suave que bajaba de la sierra de Valle Escondido, pequeño pueblo del interior de Antioquia, donde había construido toda su vida. Aquella mañana de mayo, el frío cortaba la piel y la neblina cubría el valle como una sábana blanca y misteriosa. Doña Elena se puso el chal de ganchillo sobre los hombros, el mismo que había hecho en las noches de invierno junto a su marido, cuando José aún vivía y los dos compartían no solo la casa, sino cada sueño, cada temor, cada alegría. Hacía 5 años que él había partido, dejando un vacío que ella aprendió a llevar con dignidad, pero nunca con olvido. La memoria de José estaba en cada rincón de aquella casa, en el chirrido de la puerta de la cocina que él nunca arregló, en el banco de madera que construyó con sus propias manos, en la fotografía descolorida colgada en la pared de la sala, donde los dos aparecían el día de su boda, jóvenes y llenos de esperanza. Doña Elena encendió la estufa de leña y puso la tetera a hervir. El olor a humo y café pronto invadió la cocina pequeña, pero acogedora, con sus estantes repletos de frascos de vidrio, conteniendo especias, hierbas del patio y provisiones que ella misma preparaba. Mientras esperaba que el agua hirviera, sus ojos se volvieron hacia la caja de madera guardada en lo alto del armario. Era una caja sencilla, pero preciosa, hecha de cedro y decorada con delicados tallados que José había esculpido como regalo de cumpleaños décadas atrás. Dentro de ella, doña Elena guardaba todo lo que tenía de más valioso: fotografías amarillentas por el tiempo, cartas de amor escritas con letra esmerada, el zapatito de bebé de su hijo Ricardo, cintas para el cabello, notas guardadas, el anillo de bodas de José, un pañuelo bordado que perteneció a su madre, y tantas otras pequeñas reliquias que contaban la historia de una vida entera. Ella no necesitaba abrir la caja todos los días para sentir su presencia. Saber que estaba allí, guardada y protegida, ya era suficiente para darle consuelo. Aquella caja era su identidad, su prueba de que todo aquello había sido real, de que ella había amado y sido amada, de que había criado a un hijo sola después de que José se fue, de que había enfrentado dificultades con coraje y construido una vida digna incluso sin lujos ni facilidades. Cada objeto dentro de aquella caja era un pedazo de su alma, y ella los protegía como quien protege el propio corazón. Doña Elena tomó su café despacio, sentada a la mesa de madera de la cocina, observando por la ventana cómo el sol comenzaba a aparecer por detrás de las montañas. La luz dorada de la mañana iluminaba las hortalizas del patio, las gallinas que escarbaban libremente y el viejo árbol de jabuticaba que José había plantado cuando Ricardo era niño. Ella sonrió al recordar al niño corriendo por el patio, subiendo al árbol, volviendo con la boca morada de tanto comer las frutitas dulces. Ricardo siempre fue listo, dedicado, soñador. Estudió con dificultad en la escuela del pueblo. Tomaba el autobús todos los días a la ciudad vecina. Hacía los deberes a la luz de una lámpara cuando faltaba la energía. Doña Elena trabajó duro para garantizar que su hijo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo,
Cosía para afuera, vendía dulces, limpiaba casas en la región. Todo para que Ricardo pudiera tener un futuro mejor. Y él lo logró. Se graduó en administración, se mudó a Ciudad de México, consiguió un buen empleo en una empresa grande, luego abrió su propio negocio. Doña Elena tenía orgullo de su hijo, un orgullo inmenso que le dolía en el pecho de tan fuerte. Pero junto con el orgullo venía una nostalgia silenciosa, aquella que ella nunca mencionaba en las llamadas rápidas y espaciadas que recibía de él. Ricardo estaba ocupado, ella entendía. La vida en la ciudad grande era ajetreada, llena de compromisos y responsabilidades. Él llamaba una vez al mes, a veces dos, preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, enviaba dinero para ayudar con los gastos. Doña Elena siempre decía que estaba bien, que no necesitaba nada, que él no se preocupara. Nunca contaba sobre las noches en que el silencio de la casa parecía demasiado pesado, o sobre las veces en que abría la caja de recuerdos y lloraba bajito mirando las fotos del niño que ahora era un hombre distante. Ella terminó el café y lavó la taza en el fregadero. Organizó la cocina con la meticulosidad de quien tiene tiempo de sobra y le gustan las cosas en su lugar. Estaba pensando en regar las plantas cuando el teléfono sonó. El aparato antiguo, de marcar, estaba colgado en la pared de la sala. Doña Elena se secó las manos en el delantal y atendió con la voz suave que siempre tuvo. «¿Aló? Madre, soy Ricardo». La voz de su hijo sonó diferente, más agitada de lo normal. Doña Elena sintió el corazón acelerarse, ese miedo instintivo de madre que siempre imagina lo peor. «Hijo, qué bueno oírte. ¿Está todo bien?» «Sí, madre, todo está excelente. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Doña Elena se sentó en la mecedora de la sala, sujetando el teléfono con fuerza. El tono de Ricardo era extraño, mezclando emoción con algo que ella no podía descifrar. «Puedes hablar, hijo. Te escucho». «Madre, he estado pensando mucho últimamente. Estás sola ahí en el campo, en esa casa vieja, lejos de todo y de todos. Me preocupo. ¿Y si te sientes mal? ¿Y si necesitas algo? No es justo que te quedes abandonada de esa manera». «No estoy abandonada, Ricardo. Tengo a mis vecinos, tengo a doña Lourdes que vive cerca, tengo mis plantas, mis gallinas». «Lo sé, madre, pero no es lo mismo. Te mereces más comodidad, te mereces mejores cuidados. Por eso he decidido. Quiero que vengas a vivir conmigo aquí en Ciudad de México». Las palabras cayeron sobre doña Elena como un balde de agua fría. Ella quedó en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Vivir contigo?» «Así es, madre. Vivir aquí con nosotros, Patricia y yo. Tenemos un apartamento grande, con 3 habitaciones. Hay una habitación que sería solo tuya, con baño privado, linda vista. Tendrías todo lo que necesitas, médico cerca, farmacia en la esquina, supermercado, todo más fácil. No tendrías que preocuparte por nada. Yo te cuidaría muy bien». Doña Elena sintió un nudo en la garganta. La propuesta era hecha con cariño. Ella lo sabía, pero algo dentro de ella se rebelaba contra la idea de dejar aquella casa, ese pedazo de tierra que era suyo, esa vida sencilla que había construido. Antes de que pudiera responder, otra voz entró en la línea. Era Patricia, la esposa de Ricardo, con ese tono pulcro y controlado que siempre usaba las pocas veces que habían hablado por teléfono. «Doña Elena, soy Patricia. Qué bueno poder hablar con usted. Mire, Ricardo tiene toda la razón. Sería mucho mejor para todos que usted viniera a vivir con nosotros. Aquí usted tendría toda la comodidad. No necesitaría preocuparse por esas tareas pesadas del campo. No estaría sola. Y para nosotros también sería más tranquilo, porque así podríamos cuidarla de cerca. Al fin y al cabo, a esta edad, se necesitan cuidados especiales, ¿no es así?» El tono de Patricia era educado, pero había algo en él que incomodó a doña Elena. Una frialdad disfrazada de gentileza, una insistencia que parecía más imposición que invitación. Ella nunca se había sentido completamente a gusto con su nuera.
Patricia era bonita, elegante, siempre impecablemente vestida, las pocas veces que se encontraron, pero había una distancia entre ellas que nunca fue superada. Doña Elena siempre sintió que Patricia la veía como alguien inferior, una señora del campo sin educación formal, sin los modales refinados de la ciudad grande. «No lo sé, hijo», comenzó la anciana, intentando ganar tiempo. «Esta casa es toda mi vida. Tu padre la construyó con sus propias manos. Cada rincón tiene un recuerdo». «Exactamente por eso, madre», Ricardo interrumpió. «La casa está vieja, necesita reformas que usted no puede hacer sola. ¿Y si pasa algo? Yo no tendría paz sabiendo que usted está allá, aislada. Por favor, madre, haga esto por mí, venga a vivir con nosotros. Sé que es difícil dejar las cosas atrás, pero a veces hay que dar un paso hacia adelante. Usted merece vivir mejor». Doña Elena cerró los ojos, escuchaba la súplica en la voz de su hijo, el amor que aún existía allí a pesar de la distancia, y escuchaba también la voz calculada de Patricia al fondo, asintiendo con todo, reforzando cada argumento. Pensó en la soledad de las noches frías, en los dolores de espalda que aparecían después de cargar leña, en la dificultad de subir el cerro cuando llovía. Pensó también en estar cerca de su hijo, en verlo todos los días, en quizás recuperar algo del tiempo perdido. «Está bien», dijo finalmente con la voz embargada. «Iré». Al otro lado de la línea, Ricardo celebró con entusiasmo genuino. Patricia murmuró algo educado, pero distante. Acordaron que Ricardo vendría a buscarla el siguiente fin de semana. Cuando colgó el teléfono, doña Elena se quedó sentada en la mecedora por un largo tiempo, mirando la sala que conocía de memoria, los muebles que habían acompañado su vida entera, la fotografía de José que parecía observarla desde la pared. «¿Estaré haciendo lo correcto, José?», susurró al retrato. «¿Debo realmente dejar todo esto atrás?». Pero José no respondió. Solo él, silencio de la casa, pesado y profundo, le devolvió el eco. Los días que siguieron fueron extraños y dolorosos. Doña Elena comenzó a empacar sus cosas con lentitud, como quien no quiere que el tiempo pase. Separó algunas prendas, pocas, porque sabía que no necesitaría mucho. Guardó objetos personales en una maleta pequeña, pero con cada pieza que colocaba dentro, sentía como si estuviera arrancando un pedazo de sí misma. La caja de recuerdos fue lo último que tomó. La sostuvo entre sus manos con cuidado, como quien sujeta algo sagrado, y la colocó cuidadosamente en el fondo de la maleta. A donde quiera que fuera, esa caja iría con ella. Era todo lo que tenía, todo lo que era. La mañana del sábado, Ricardo llegó manejando un coche grande y reluciente. Bajó usando gafas de sol y ropa cara, pero cuando abrazó a su madre, doña Elena sintió que aún estaba allí el niño que ella había criado. Él caminó por la casa con nostalgia, tocando las paredes, mirando por la ventana de la habitación donde había dormido toda su infancia. «Esta casa está llena de buenos recuerdos, ¿verdad, madre?». «Sí, hijo, está llena de recuerdos». Patricia no vino. Ricardo explicó que se había quedado en Ciudad de México, organizando la habitación para su suegra. Doña Elena lo encontró extraño, pero no comentó nada. Ayudó a su hijo a poner la maleta en el maletero, cerró la puerta de la casa con la llave vieja y oxidada y subió al coche. Mientras bajaban el cerro y la casa quedaba atrás, ella se giró para mirar una última vez. La construcción de adobe parecía más pequeña, más frágil, como si supiera que estaba siendo abandonada. El viaje hasta Ciudad de México duró 4 horas. Ricardo conducía concentrado, comentando sobre el trabajo, sobre los planes para la empresa, sobre los cambios en la ciudad. Doña Elena escuchaba en silencio, mirando por la ventana los paisajes que cambiaban a medida que se acercaban a la capital. El verde de las montañas dio paso a las llanuras, luego a las fábricas, a los galpones, a los edificios que iban surgiendo cada vez más altos y numerosos. Cuando entraron en Ciudad de México, doña Elena se sintió sofocada. Coches por todos lados, bocinas, gente corriendo, vallas publicitarias gigantes, rascacielos que bloqueaban el cielo. Todo era ruido, movimiento, prisa. Ella apretó el bolso contra el pecho y respiró hondo.
intentando controlar la ansiedad que comenzaba a crecer. El apartamento estaba en una colonia de lujo en la zona sur, en un edificio moderno de vidrio y acero con portería llena de guardias de seguridad y cámaras. Ricardo saludó al portero por su nombre, tomó la maleta de su madre y la guió hasta el ascensor. Subieron hasta el 12º piso. Cuando la puerta del apartamento se abrió, doña Elena sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Todo era blanco, gris y negro. Líneas rectas, muebles minimalistas, piso de porcelanato tan brillante que reflejaba las luces del techo. No había un objeto fuera de lugar, no había una planta que diera vida al ambiente. No había nada que recordara a una casa de verdad. Parecía una revista de decoración, fría e impersonal. Patricia apareció de la cocina, usando un vestido ajustado y tacones altos, cabello liso e impecable maquillaje perfecto. Sonrió con educación, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Doña Elena, qué bueno que llegó. Espero que haya tenido un buen viaje. Fue bueno, sí, gracias. Venga, le mostraré su habitación. Patricia la condujo por un pasillo hasta una habitación pequeña, pero bien arreglada con una cama individual, un armario empotrado y una ventana que daba a otros edificios. Todo era muy limpio, muy organizado, pero completamente sin alma. Doña Elena colocó la maleta en el suelo y miró a su alrededor, sintiendo un nudo en el pecho. Aquí usted tiene todo lo que necesita. Patricia continuó. Baño solo suyo, armario con espacio suficiente. Ah, y las reglas de la casa son simples. No hacemos ruido después de las 10 de la noche. La señora de la limpieza viene los martes y jueves, así que esos días es mejor quedarse en la habitación, para no molestar. Las comidas son en horarios fijos, desayuno a las 7, almuerzo al mediodía, cena a las 7 de la noche. Si usted quiere comer fuera de esos horarios, por favor, avise antes para que yo me organice. Y claro, cualquier cosa que necesite, solo tiene que llamarme. El tono era educado pero firme. No era una invitación, era un reglamento. Doña Elena solo asintió con la cabeza, sintiéndose cada vez más pequeña en aquel ambiente enorme y helado. Ricardo entró en la habitación cargando la maleta y la puso sobre la cama. Madre, verá que se adaptará. Rapidísimo. Será bueno estar todos juntos. Pasado mañana yo vuelvo al trabajo, pero los fines de semana pasaremos más tiempo juntos, ¿está bien? Está bien, hijo. Él le besó la frente y salió de la habitación junto con Patricia, dejándola sola. Doña Elena se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto, gris como el resto de la ciudad. No había montañas, no había árboles, no había el canto de los pájaros. Solo el ruido sordo y constante del tráfico allá abajo, un ruido que nunca cesaba, que parecía entrar por los poros y llenar todos los espacios vacíos. Abrió la maleta despacio y sacó la caja de recuerdos. La sostuvo contra el pecho y cerró los ojos, sintiendo el olor a cedro que aún permanecía en la madera. Aquella caja era su único pedazo de casa en aquel lugar extraño. La abrió con cuidado y pasó los dedos por las fotografías, por las cartas, por los objetos que conocía tan bien. Cada uno de ellos la transportaba de vuelta a Valle Escondido, a la casa en lo alto del cerro, a los días en que José estaba vivo y Ricardo era niño. Una lágrima rodó por su rostro arrugado, pero ella la secó rápidamente. No podía llorar, tenía que ser fuerte, tenía que creer que estaba haciendo lo correcto, que estar cerca de su hijo era lo que importaba. Guardó la caja nuevamente en la maleta y la colocó dentro del armario en lo alto, donde estaría segura. Después, se acostó en la cama estrecha y miró el techo blanco, tan diferente del techo de madera de su casa, donde solía contar las vigas mientras esperaba que llegara el sueño. Aquella primera noche en Ciudad de México, doña Elena no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos extraños de la ciudad, sintiendo el peso del silencio dentro de aquel apartamento impecable, deseando con todas sus fuerzas estar de vuelta en su hogar. Pero era demasiado tarde. Ella había tomado una decisión, y ahora necesitaba vivir con ella. Lo que aún no sabía
era que aquella decisión la llevaría por caminos mucho más difíciles y dolorosos de lo que jamás podría imaginar. La vida que conoció estaba atrás. Lo que la esperaba por delante era un desafío que pondría a prueba no solo su fuerza, sino su propia capacidad de sobrevivir en un mundo donde no pertenecía. La primera luz del sol entraba por la ventana de la habitación cuando doña Elena despertó, aún confusa sobre dónde estaba. Por un breve momento, su cuerpo buscó automáticamente el sonido familiar de los gallos cantando y el olor a tierra mojada que solía entrar por la ventana de su casa en Valle Escondido. Pero lo que encontró fue el silencio pesado del apartamento, interrumpido solo por el ruido distante de coches en la avenida de abajo. Se levantó despacio, sintiendo la espalda rígida después de una noche mal dormida en aquella cama desconocida, y caminó hasta la ventana. Afuera el cielo estaba claro, pero no había horizonte, solo edificios y más edificios, una selva de concreto que parecía no tener fin. Miró el reloj en la pared, las 6:30 de la mañana. Siempre había despertado temprano toda su vida, el cuerpo ya tenía ese ritmo natural. Se puso la bata sencilla que había traído de casa y abrió la puerta de la habitación con cuidado, intentando no hacer ruido. El apartamento estaba en silencio absoluto. Caminó descalza por el pasillo de piso helado hasta la cocina, pensando en preparar un café, en hacer algo que la reconectara con su rutina. La cocina era enorme y moderna, toda de acero inoxidable y mármol blanco, con electrodomésticos que ella nunca había visto en su vida. Se quedó parada en la entrada, sin saber exactamente por dónde empezar. Buscó con los ojos la tetera, pero solo había una cafetera eléctrica complicada llena de botones. Se acercó despacio, intentando entender cómo funcionaba, cuando una voz cortante vino de atrás. «Doña Elena, ¿usted ya está despierta?» Ella se giró asustada y vio a Patricia parada en la puerta de la cocina, usando una bata de seda y con el rostro aún marcado por el sueño. El tono no era de buenos días, era de reproche. «Buenos días, Patricia. Disculpa si te desperté. Solo quería hacer un cafecito». Patricia entró en la cocina con pasos decididos y fue directo a la cafetera. «Usted no necesita hacer café, doña Elena. Yo me encargo de eso. Además, esta máquina es importada, cuesta una fortuna, no cualquiera sabe usarla. Y otra cosa, aquí en Ciudad de México tenemos horarios. El desayuno se sirve a las 7, como le expliqué ayer. No es para andar tocando las cosas fuera de horario. Eso desorganiza toda la rutina de la casa». Las palabras cayeron sobre doña Elena como una ducha fría. Ella sintió las mejillas enrojecer de vergüenza y bochorno. «Lo siento, no lo sabía. En mi casa yo siempre hacía café muy temprano». «Pues sí, pero aquí no es su casa», Patricia replicó con una sonrisa falsa. «Aquí es mi casa, y tiene reglas. Usted se acostumbrará. Por favor, vuelva a su habitación y espere hasta las 7. Yo la llamo cuando el café esté listo». Doña Elena bajó la cabeza y volvió a la habitación sintiéndose pequeña y fuera de lugar. Cerró la puerta tras de sí y se sentó en el borde de la cama, las manos temblándole ligeramente. Era solo el primer día, y ella ya se sentía como una intrusa, como alguien que no tenía derecho a estar allí. Pensó en Ricardo, aún durmiendo en la habitación de al lado, y se preguntó si él sabía cómo la esposa trataba a las personas. O quizás él no lo sabía. Quizás Patricia era diferente cuando él estaba cerca. A las 7 en punto, un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Doña Elena, el café está servido». Ella abrió la puerta y siguió a Patricia hasta el comedor, donde Ricardo ya estaba sentado a la mesa, leyendo noticias en el celular. Él sonrió al ver a su madre. «Buenos días, madre. ¿Dormiste bien?» «Dormí sí, hijo». Ella mintió, no queriendo preocuparlo. La mesa estaba puesta con perfección, mantel blanco impecable, vajilla de porcelana, pan francés, embutidos, frutas cortadas en trozos perfectos, zumos naturales. Todo muy bonito, pero sin alma. Doña Elena se sentó en silencio y se sirvió un poco de café con leche. Patricia se sentó al lado de su marido y comenzó a hablar sobre la agenda del día, compromisos sociales,
una fiesta a la que tendrían que ir el fin de semana. Ricardo escuchaba distraído, aún enfocado en el celular. Ricardo estaba pensando. Patricia comenzó, lanzando una mirada de soslayo a doña Elena. Ahora que tu madre está aquí, necesitamos establecer algunas rutinas. Ella necesita entender que aquí las cosas funcionan de manera diferente al campo. Hoy por la mañana, por ejemplo, ella ya estaba en la cocina a las 6:30 queriendo hacer café. Le expliqué que tenemos horarios fijos. Ricardo finalmente levantó los ojos del celular y miró a su madre. «Madre, ¿es verdad eso?» «Solo quise hacer un café, hijo. Yo siempre despierto temprano». Patricia le dio una sonrisa condescendiente. «Claro, claro. Pero aquí es diferente, doña Elena. Usted está acostumbrada a esa vida sencilla del campo, pero en Ciudad de México las cosas son más organizadas. No puede andar tocando las cosas sin avisar. Puede romper algo. Puede lastimarse. Es por su propio bien». Ricardo se mordió el labio y bajó los ojos al plato. No quería crear problemas, no quería ser una carga. Comió en silencio mientras la pareja conversaba sobre asuntos que ella no entendía, sobre empresas, contratos, eventos sociales. Se sentía invisible, como un mueble que estaba allí solo ocupando espacio. Cuando terminó, se levantó para llevar el plato al fregadero, pero Patricia la interrumpió. «Deje que yo lo lleve, doña Elena. Usted puede ir a descansar a su habitación. Pero yo puedo ayudar. No es necesario. Yo prefiero hacerlo a mi manera. Además, usted no está acostumbrada a estas vajillas finas. Mejor evitar accidentes». Ricardo ya se había levantado de la mesa y estaba tomando su maletín de trabajo. «Madre, tengo que salir ahora. Hoy será un día ajetreado. Llegaré tarde. Pero Patricia está aquí para todo lo que necesite, ¿está bien?» Él le besó la frente rápidamente y salió apurado, sin notar la mirada desamparada que ella le dirigió. Tan pronto como la puerta se cerró, el apartamento quedó en silencio. Patricia recogió los platos con eficiencia y doña Elena volvió a su habitación sintiendo un vacío inmenso en el pecho. Se quedó allí sentada, sin saber qué hacer, mirando las paredes blancas, escuchando el tic-tac del reloj. En su casa, a esa hora, ella ya habría regado las plantas, alimentado las gallinas, barrido el patio, preparado el almuerzo. Aquí, no había nada que hacer. No había función, no había propósito. Los días comenzaron a arrastrarse de manera dolorosa. Doña Elena se despertaba temprano, pero se quedaba en la habitación hasta las 7, esperando ser llamada. Tomaba café en silencio mientras Ricardo leía el celular y Patricia planeaba el día. Después de que su hijo se iba, ella quedaba a la deriva en el apartamento, sin saber dónde estar o qué hacer. Patricia siempre estaba ocupada con sus actividades: gimnasio, salón de belleza, almuerzos con amigas, reuniones de condominio. Cuando estaba en casa, dejaba claro que doña Elena debería quedarse en su habitación para no molestar. «Doña Elena, por favor, no toque mis cosas de la sala. Todo allí está organizado como a mí me gusta». «Doña Elena, no abra ese cajón, es donde guardo documentos importantes». «Doña Elena, no toque aquel jarrón, es una pieza de decoración carísima». Cada frase era una cadena que la ataba aún más, que disminuía aún más el espacio que ella ocupaba en aquel lugar. Ella intentaba pasar el tiempo leyendo revistas viejas que encontraba, mirando por la ventana, contando los minutos hasta que Ricardo regresara. Pero cuando él llegaba, siempre tarde y cansado, apenas tenía tiempo para conversar. Cenaban rápidamente. Él comentaba algo sobre el trabajo y pronto se retiraba a la oficina o a la habitación. Doña Elena intentaba sacar conversación, contar historias de su infancia, pero Ricardo siempre estaba distraído, siempre con la cabeza en otro lugar. La ropa de doña Elena también se convirtió en blanco de críticas. Patricia miraba con desaprobación los vestidos sencillos, los zapatos viejos, los chales de ganchillo. «Doña Elena, aquí en Ciudad de México la gente se viste de otra forma. Esas ropas son muy anticuadas. Voy a separar algunas prendas mías que ya no uso. Quizás le sirvan a usted». Pero doña Elena no quería la ropa de Patricia, quería sus propias ropas,
aquellas que llevaban sus recuerdos, su olor, su identidad. Cuando Patricia trajo las prendas, eran ropas demasiado elegantes, ajustadas, en colores que ella nunca usaría. Intentó vestirlas para agradar, pero se sintió ridícula, como una niña usando un disfraz de adulto. Patricia se rió cuando la vio. «Ay, doña Elena, creo que estas no le quedaron bien, pero al menos usted lo intentó. Déjelo así, no hay problema». El tono era de burla disfrazada de comprensión. Doña Elena volvió a la habitación y lloró en silencio, apretando contra el pecho una de sus camisolas viejas, sintiendo el olor a casa que aún permanecía en la tela. Los pequeños rituales que intentaba mantener eran constantemente interrumpidos. A ella le gustaba tomar su té por la tarde, pero Patricia se quejaba de que ensuciaba la cocina. Le gustaba sentarse cerca de la ventana para ver el atardecer, pero Patricia decía que estaba estorbando el paso. Le gustaba escuchar la radio bajito, pero Patricia decía que el ruido molestaba. Cada gesto, cada movimiento, cada intento de existir era podado, criticado, disminuido. Una tarde, doña Elena estaba en su habitación cuando escuchó voces que venían de la sala. Patricia estaba al teléfono con una amiga y su voz sonaba diferente, más relajada, más verdadera. Doña Elena no quiso escuchar, pero las palabras le llegaban claras. «Ay, querida, ni te imaginas el infierno que está haciendo tener a la suegra aquí en casa. Es tan atrasada, ¿sabes? Anda deambulando por el apartamento sin saber qué hacer, toca mis cosas, hace preguntas tontas. Intento tener paciencia, juro que lo intento, pero es difícil. Ricardo insistió tanto, dijo que era nuestra obligación cuidarla, pero sinceramente, está siendo un sacrificio. Y además tiene esa manía de andar abriendo esa caja vieja llena de cachivaches. Se queda allí mirando fotos amarillentas, pareciendo una loca. Ya le dije a Ricardo que no es normal, pero él ni quiere saber». Doña Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las manos le temblaron, los ojos le ardieron. ¿Así hablaba Patricia de ella cuando Ricardo no estaba cerca? ¿Así era vista? ¿Como una carga indeseada, como alguien atrasado, como una loca? Cerró la puerta de la habitación con cuidado y se sentó en la cama, intentando controlar la respiración que venía acelerada. Abrió el armario y sacó la caja de recuerdos, aquella que Patricia había llamado cachivaches. La sostuvo contra el pecho como quien abraza a un hijo, y las lágrimas finalmente cayeron sin control. No eran cachivaches, eran recuerdos, eran pruebas de que ella había vivido, de que había amado, de que había sido feliz. Aquella caja era todo lo que restaba de su identidad, y ahora, hasta eso, estaba siendo ridiculizado. Abrió la caja y pasó los dedos por las fotografías con cariño. Allí estaba José, joven y fuerte, sonriendo a la cámara el día de su boda. Allí estaba Ricardo bebé, envuelto en una manta blanca, mirando el mundo con ojos curiosos. Allí estaban las cartas que José escribía cuando necesitaba viajar para trabajar en otras ciudades, cartas llenas de nostalgia y promesas de volver pronto. Allí estaba el pañuelo bordado de su madre, que había muerto cuando doña Elena aún era joven. Cada objeto era un pedazo de su alma, y Patricia los llamaba cachivaches. Guardó la caja nuevamente y se acostó en la cama, mirando el techo. Quería irse, quería volver a su casa en lo alto del cerro. Quería sentir el viento frío de la sierra y el olor de la tierra. ¿Pero cómo? Ricardo había cerrado la casa, había dejado todo bajo llave, y ella sabía que si pedía volver, él se sentiría herido, pensaría que a ella no le gustaba estar cerca de él. No quería herir a su hijo, no quería ser un problema más en su vida. Así que se quedaría allí soportando, aguantando, haciéndose cada vez más pequeña, hasta quizás desaparecer por completo. Las semanas fueron pasando y la situación solo empeoraba. Patricia estaba cada vez más osada en sus críticas. Se quejaba de que doña Elena hacía ruido al caminar, que respiraba demasiado fuerte al dormir, que tenía manías extrañas. Delante de Ricardo mantenía la máscara de nuera dedicada, pero cuando estaban solas, la verdadera cara aparecía. Una mañana, doña Elena despertó sintiendo un fuerte dolor de cabeza.
Intentó salir de la habitación para buscar un medicamento, pero Patricia la interceptó en el pasillo. ¿A dónde cree que va? Necesito un medicamento para el dolor de cabeza. El botiquín está cerrado con llave, doña Elena. Yo controlo lo que entra y sale. Usted ya está en una edad que necesita cuidados especiales. No puede andar tomando medicamentos por su cuenta. Le daré un paracetamol, pero solo uno, y usted se lo toma delante de mí. ¿Entendido? Doña Elena aceptó la pastilla que Patricia le extendió y la tragó bajo la mirada vigilante de su nuera. Se sintió como una niña siendo vigilada, como alguien incapaz de cuidarse a sí misma. Volvió a la habitación con la sensación de humillación quemándole el pecho. Aquella noche, Ricardo llegó más temprano y propuso que cenaran juntos, los tres, para conversar. Doña Elena sintió un hilo de esperanza. Quizás podría finalmente hablar con su hijo, contarle lo que estaba pasando. Pero cuando se sentaron a la mesa, Patricia tomó el control de la conversación. Ricardo, estaba pensando que quizás sea bueno programar una consulta médica para tu madre. Ella anda un poco confusa. Ayer me preguntó 3 veces qué día era. Hoy por la mañana estaba buscando un medicamento que estoy segura que le di la semana pasada, pero ella jura que no lo tomó. Estoy preocupada. Ricardo miró a su madre con preocupación. ¿Es verdad eso, madre? ¿Te sientes confusa? No, hijo, no estoy confusa. Solo pregunté qué día era porque aquí dentro pierdo la noción del tiempo, y el medicamento era para la presión. Patricia interrumpió. Yo se lo di, pero usted no lo recuerda. ¿Ves, Ricardo? Es exactamente de eso de lo que estoy hablando. Olvidos, confusión. Creo que deberíamos consultar a un geriatra. Es normal a esta edad, pero necesita seguimiento. Doña Elena sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Patricia estaba mintiendo descaradamente, inventando situaciones que nunca sucedieron, y Ricardo estaba creyendo. Ella intentó defenderse, pero las palabras salieron débiles, temblorosas. Patricia, no estoy confusa, no olvidé ningún medicamento. Claro que no, doña Elena, Patricia respondió con una sonrisa condescendiente. Usted cree que no lo está, pero así es. Las personas con problemas de memoria nunca lo admiten, es parte del proceso, pero no se preocupe, la cuidaremos muy bien. Ricardo asintió, prometiendo programar la consulta. Doña Elena quiso gritar, quiso sacudir a su hijo y hacerle ver la verdad, pero sabía que no serviría de nada. Patricia había tejido una red de mentiras tan bien construida que cualquier cosa que doña Elena dijera sería interpretada como señal de confusión mental. Estaba atrapada en una trampa y no había salida. Aquella noche, sola en la habitación, doña Elena abrió nuevamente la caja de recuerdos y sostuvo la fotografía de su boda. Miró el rostro de José y susurró bajito. «José, te necesito. No sé qué hacer. Ella me está destruyendo poco a poco, y nuestro hijo no lo ve. Él no se da cuenta. Ayúdame, por favor. Dame fuerzas para soportar esto». Pero José no respondió, y doña Elena se quedó allí, en la oscuridad de la habitación, sujetando los recuerdos de una vida que parecía cada vez más distante, cada vez más irreal. El apartamento a su alrededor era una tumba de lujo, una prisión dorada donde ella estaba siendo enterrada viva, pedazo a pedazo. Y lo peor de todo era saber que la persona que debería protegerla, que debería amarla incondicionalmente, estaba siendo manipulada para creer que ella estaba perdiendo la razón. El dolor no estaba solo en la soledad, sino en la certeza de que estaba perdiendo a su hijo por las mentiras de una mujer cruel que la odiaba por razones que doña Elena ni siquiera podía comprender. Y lo más aterrador era percibir que aquello era solo el comienzo. Patricia tenía planes, eso estaba claro. Y doña Elena, frágil y aislada, no tenía idea de hasta dónde la crueldad de su nuera podría llegar. La mañana del martes amaneció con el cielo gris anunciando lluvia. Doña Elena despertó más temprano de lo normal, con un peso en el pecho que no podía explicar. Había soñado con la casa en Valle Escondido, con José sentado en el porche esperándola, con Ricardo niño corriendo por el patio.
Al abrir los ojos y encontrarse con la habitación blanca e impersonal del apartamento, la realidad cayó sobre ella como un balde de agua fría. Llevaba 2 meses allí, y cada día parecía más largo y más doloroso que el anterior. Se levantó con dificultad, sintiendo las articulaciones agarrotadas, y caminó hasta la ventana. Abajo, la ciudad ya hervía de movimiento, coches atascados, gente corriendo. Echaba de menos el silencio del campo, el tiempo que pasaba despacio, la libertad de ir y venir sin ser vigilada. Aquí cada movimiento era monitoreado, cada gesto era criticado. Patricia había transformado su vida en una prisión elegante y Ricardo permanecía ciego a todo, cada vez más distante, cada vez más absorto en el trabajo. A las 7 en punto, como siempre, doña Elena fue llamada para el café. Ricardo estaba arreglado para el trabajo, con aspecto cansado. Patricia llevaba un conjunto deportivo blanco, lista para su clase de pilates de las 8. El ambiente en la mesa estaba tenso. Ricardo apenas tocó el café. Solo hojeaba algunos papeles que había traído de su maletín. «Madre, voy a necesitar viajar mañana», anunció sin quitar los ojos de los documentos. «Tengo una reunión importante en Guadalajara. Estaré fuera 4 días». El corazón de doña Elena se encogió. Quedarse sola con Patricia por 4 días era una perspectiva aterradora. «Está bien, hijo. Ve con cuidado». Patricia sonrió de forma casi imperceptible, una sonrisa que no llegó a los ojos. Doña Elena percibió aquel brillo extraño en la mirada de su nuera, algo que le hizo sentir un escalofrío recorrer la espalda. «No te preocupes, Ricardo. Yo me encargo de todo aquí. Tu madre estará bien». El tono era dulce, pero había algo siniestro detrás de las palabras. Ricardo asintió distraído, terminó el café rápidamente y se levantó. «Tengo que irme. Tengo una reunión a las 8. Madre, cualquier cosa, solo llama. Patricia, te llamo más tarde». Él besó la frente de su madre mecánicamente y le dio un beso rápido en los labios a su esposa antes de salir. Tan pronto como la puerta se cerró, el apartamento quedó en silencio. Patricia permaneció sentada, removiendo despacio la taza de café, observando a doña Elena con una mirada calculadora. «Doña Elena, hoy necesito que se quede en su habitación. Tendré amigas aquí para el almuerzo y no quiero incomodidades». La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Doña Elena bajó los ojos, sintiendo la humillación quemarle el pecho. «Me quedaré en la habitación». «Óptimo. Y por favor, no haga ruido. Mis amigas son personas refinadas, no quiero que noten que hay alguien diferente aquí». Doña Elena no respondió. Se levantó de la mesa y volvió a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en la cama y se quedó allí, inmóvil, escuchando los sonidos del apartamento. Patricia salió para el gimnasio alrededor de las 8 y el silencio se instaló pesado y opresivo. Intentó leer una revista, pero las palabras bailaban en la página sin tener sentido. Intentó dormir, pero el sueño no venía. Se quedó simplemente allí, contando las horas, esperando que el día pasara. Alrededor de las 11, escuchó la puerta del apartamento abrirse y la voz de Patricia conversando por teléfono. Ella andaba de un lado a otro de la sala, y su voz llegaba amortiguada hasta la habitación. Doña Elena se levantó silenciosamente y fue hasta la puerta, pegando el oído para intentar entender. No quería espiar, pero algo en aquel tono de voz la inquietaba. «Sí, doctora, es exactamente lo que estoy diciendo. Mi suegra está presentando señales claras de confusión mental, olvidos constantes, desorientación, comportamiento errático. El otro día la encontré hablando sola en la habitación, mirando fotos y hablando con personas que no existen. Mi marido está preocupado, pero aún se resiste a la idea de internamiento. ¿Cree que puede ayudar con los documentos? Necesito que esté todo bien hecho, dentro de la legalidad, para que no haya problemas después». Doña Elena sintió la sangre helarse en las venas. El corazón se disparó, latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Patricia continuó hablando,
ahora con un tono más bajo, más conspiratorio. Entiendo. Sí, sé que se necesita evaluación médica, pero usted conoce gente que puede facilitar eso, ¿no es así? Mire, entre nosotras, ya no soporto tener a esta mujer aquí. Es un peso, un problema. Ricardo trabaja todo el tiempo, y soy yo la que tiene que aguantar a la vieja deambulando por la casa, tocando mis cosas, mirándome con esa cara de pobrecita. Y hay más, doctora. Necesito que esto suceda rápido, antes de que ella empiece a contaminar a mi marido con historias inventadas sobre mí. Ella ya está un poco paranoica, cree que soy mala con ella. ¿Se imagina si convence a Ricardo de eso? No, tiene que ser ahora, mientras él está viajando. Cuando él regrese, quiero que ella ya esté internada. Así lo convenzo de que fue lo mejor para todos. Las palabras llegaban a doña Elena como puñaladas. Cada frase era una revelación más terrible que la otra. Patricia estaba planeando internarla, estaba manipulando médicos, estaba tejiendo una red de mentiras tan elaborada que ni Ricardo conseguiría deshacer. Y lo peor, ella llamaba a doña Elena un peso, un problema. Hablaba de ella como si fuera un objeto desechable que necesitaba ser removido. Doña Elena se alejó de la puerta con las piernas temblorosas, la respiración entrecortada, las manos heladas. Se sentó en la cama intentando procesar lo que acababa de escuchar. No era paranoia, no era imaginación, era real. Patricia realmente quería deshacerse de ella y estaba dispuesta a usar medios crueles para ello. La internación en una institución psiquiátrica, basada en mentiras y documentos falsos, sería el fin de su libertad, de su dignidad, de todo lo que aún le restaba. Las horas que siguieron fueron las más angustiantes de su vida. Ella se quedó encerrada en la habitación, escuchando a las amigas de Patricia llegar, escuchando las risas que venían de la sala, el tintineo de copas, las conversaciones animadas sobre asuntos fútiles. Mientras aquellas mujeres reían y comían, doña Elena estaba allí, atrapada, aterrorizada, sin saber qué hacer, sin tener a quién pedir ayuda. Pensó en llamar a Ricardo, pero ¿qué le diría? ¿Que había escuchado a su esposa tramando contra ella? Él le creería. Después de meses siendo pintada como alguien confusa, olvidadiza, problemática, ¿tendría su palabra algún valor? Cuando el almuerzo terminó y las amigas se fueron, el apartamento volvió al silencio. Doña Elena esperó un tiempo y entonces reunió todo el coraje que tenía. No podía simplemente quedarse quieta, esperando ser llevada como un animal al matadero. Necesitaba confrontar a Patricia. Necesitaba dejar claro que sabía del plan, que no iba a aceptar aquello sin luchar. Abrió la puerta de Minnesington, la habitación, y caminó hasta la sala. Patricia estaba en el sofá mirando su celular, aún usando el vestido elegante que se había puesto para recibir a sus amigas. Cuando vio a doña Elena parada en la entrada de la sala, levantó una ceja. «Doña Elena, el almuerzo ya terminó. Puede salir de la habitación ahora. Necesito hablar contigo, Patricia». El tono serio hizo que Patricia soltara el celular y concentrara toda su atención en su suegra. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. ¿Hablar de qué? Doña Elena sintió las manos temblarle, pero se obligó a continuar. «Escuché tu conversación por teléfono esta mañana. Sé de tu plan. Sé que quieres internarme en una institución. Sé que estás mintiendo sobre mí a Ricardo, inventando que estoy confusa, que estoy mal. Pero no lo estoy. Estoy bien. Y no voy a dejar que me saques de aquí a la fuerza». Por un momento, Patricia se quedó en silencio, solo observando a su suegra con esos ojos fríos y calculadores. Luego, lentamente, se levantó del sofá y caminó hasta quedar a pocos pasos de doña Elena. La sonrisa se transformó en una expresión de desprecio absoluto. «Ah, así que usted me estaba espiando. Qué feo, doña Elena, muy feo de verdad. Pero ¿sabe una cosa? No importa lo que usted haya escuchado o lo que usted crea saber, porque nadie le va a creer. Nadie. He pasado los últimos 2 meses construyendo la imagen de que usted está perdiendo la cabeza, y he hecho un trabajo muy bien hecho. Ricardo está convencido.
Los amigos están convencidos. Hasta la señora de la limpieza ya cree que usted está un poco loquita. Así que, si quiere ir a contárselo a alguien, puede ir. Verá que no lo logrará. Doña Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. No le daría a Patricia la satisfacción de verla llorar. ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué te he hecho yo? Patricia soltó una risa corta y amarga. ¿Qué me ha hecho usted? Usted existe, doña Elena. Esa es la cuestión. Usted ocupa espacio en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio. Yo no quería que viniera a vivir aquí, pero Ricardo insistió, porque él tiene esa idea romántica de familia, de cuidar a la mamacita. Pero yo no necesito eso, yo no quiero eso, yo quiero mi vida de vuelta, mi apartamento de vuelta, mi marido solo para mí. Y usted es un obstáculo. Así que sí, me voy a deshacer de usted. Y no hay nada que pueda hacer para impedirlo. Las palabras eran veneno puro, destiladas con placer y crueldad. Doña Elena sintió que le faltaban las fuerzas, las piernas le temblaban, el mundo giraba a su alrededor. Se apoyó en la pared para no caer. Ricardo es mi hijo. Yo lo crié sola, sacrifiqué todo por él. Él no va a dejar que me hagas esto. Patricia se acercó aún más, la voz baja y amenazadora. Ricardo hará exactamente lo que yo le diga que haga, porque yo sé controlar a mi marido, doña Elena. Sé exactamente cómo manipularlo, cómo hacer que me crea a mí. Y cuando yo diga que usted está mal, que necesita cuidados especiales, que una institución es el mejor lugar, él estará de acuerdo, porque él confía en mí, no en usted. Doña Elena abrió la boca para responder, pero Patricia ya le había dado la espalda y caminaba hacia el pasillo. De repente, se detuvo y miró hacia atrás con una sonrisa maliciosa. «¿Sabe, doña Elena? Hay una cosa que todavía me molesta. Esa cajita de cachivaches que guarda en el armario, esas fotos viejas, esas cartas sin importancia, esos objetos sin valor. Creo que es hora de hacer una limpieza por aquí, de deshacerse de esas cosas del pasado. Al fin y al cabo, si usted va a una institución, no va a necesitar eso, ¿no es así?» La sangre de doña Elena se congeló. La caja. Patricia estaba hablando de la caja de recuerdos. No, no podía. Aquello era todo lo que ella tenía, todo lo que le quedaba de José, de Ricardo niño, de su vida. «No toques mi caja, por favor». Patricia sonrió, y había puro placer en esa sonrisa. Placer de causar dolor, de ver la desesperación estampada en el rostro de su suegra. «Vamos a ver». Ella se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de doña Elena. La anciana la siguió tambaleándose, el corazón latiendo desacompasado, las manos extendidas en súplica. «Patricia, por favor, no hagas eso. Te lo ruego, deja la caja en paz». Pero Patricia ya había entrado en la habitación y estaba abriendo el armario. Tomó la caja de cedro con una mano y la colocó sobre la cama. Doña Elena intentó alcanzarla, pero Patricia la empujó a un lado con fuerza, haciendo que la anciana se tambaleara y casi cayera. «Quédese quieta y mire». Patricia abrió la caja y comenzó a sacar las cosas de dentro, una por una. Tomó la fotografía de la boda, aquella donde José y doña Elena aparecían jóvenes y felices, y comenzó a romperla despacio, metódicamente, los ojos fijos en su suegra para ver el impacto de cada desgarro. Doña Elena soltó un grito de dolor, como si estuviera siendo físicamente destrozada. «No, por favor, no». Patricia tiró los pedazos rotos al suelo y tomó otra foto, esta de Ricardo bebé. La rompió también, y otra, y otra. Las lágrimas corrían por el rostro de doña Elena sin control, los sollozos salían entrecortados, pero Patricia no paraba. Tomó las cartas de José y las rompió todas, una a una. Tomó el pañuelo bordado de la madre de doña Elena y lo rompió por la mitad. Tomó el zapatito de bebé de Ricardo y lo tiró al suelo con fuerza, pisándolo. «¡Para! Por favor, para. Te lo ruego». Doña Elena cayó de rodillas al suelo, intentando juntar los pedazos rotos de las fotografías.
las manos temblorosas recogiendo los fragmentos de su vida destruida. Patricia continuó, implacable, hasta que la caja estuvo vacía y el suelo estaba cubierto de destrozos. Cuando terminó, tiró la caja vacía sobre los destrozos y miró a doña Elena con desprecio. «Listo, ahora usted no tiene nada, ni pasado, ni recuerdos, ni identidad. Es exactamente lo que usted se merece». Salió de la habitación, dejando a doña Elena sola en medio de aquel caos, rodeada por los pedazos de lo que un día fue su vida. La anciana se quedó allí, de rodillas, sujetando los fragmentos de las fotografías, intentando juntar los pedazos, pero era imposible. Estaba todo demasiado destruido, todo perdido. José estaba roto en pedazos. Ricardo bebé estaba roto en pedazos. Su madre, su pasado, sus recuerdos, todo estaba reducido a destrozos esparcidos por el suelo. Lloró como nunca antes había llorado. Lloró por la crueldad, por la maldad, por la injusticia. Lloró por José, que había partido y la había dejado sola para enfrentar aquello. Lloró por Ricardo, que estaba ciego y no veía al monstruo con quien se había casado. Lloró por sí misma, por la vieja frágil y desamparada en que se había convertido, sin fuerzas para luchar, sin voz para ser escuchada. Lloró hasta no tener más lágrimas, hasta que le dolió la garganta, hasta que todo su cuerpo tembló de agotamiento. Cuando finalmente logró levantarse, ya era de noche. El apartamento estaba en silencio. Patricia había salido probablemente a cenar con amigas, a reír y celebrar su victoria. Doña Elena recogió cada pedazo de las fotos rotas con cuidado, como quien recoge los restos mortales de alguien amado. Colocó todo de nuevo en la caja vacía, aquella caja que ahora era solo un ataúd para sus recuerdos. La guardó en el armario y se acostó en la cama, mirando el techo, sintiéndose completamente vacía. No tenía más fuerzas para luchar, no tenía más esperanzas. Patricia había ganado, había destruido todo lo que importaba, le había quitado lo único que aún le daba razón para existir. Mañana Ricardo viajaría, y en los 4 días siguientes, Patricia pondría su plan en acción. Doña Elena sería llevada, internada en algún lugar frío e impersonal, y allí se quedaría hasta morir, olvidada, borrada, como si nunca hubiera existido. Era el fin, y no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Cerró los ojos, deseando no despertar más, deseando que el sueño la llevara lejos de aquel dolor, de aquella humillación, de aquel infierno silencioso en que se había convertido su vida. Y afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, indiferente al sufrimiento de una anciana, cuyo único crimen había sido amar demasiado y confiar en quien no lo merecía. La mañana del miércoles llegó gris y pesada. Doña Elena despertó con los ojos hinchados de tanto llorar, el cuerpo adolorido como si hubiera sido golpeada. Se quedó acostada por un largo tiempo, mirando el techo blanco, sin fuerzas para levantarse. No había dormido casi nada. Cada vez que cerraba los ojos veía las manos de Patricia rasgando las fotografías, escuchaba el sonido del papel despedazándose, sentía el dolor renovado de perder a José y a Ricardo una vez más, ahora no solo en la memoria, sino también en las imágenes que probaban que ellos habían existido. Escuchó la puerta del apartamento abrirse y cerrarse. Ricardo estaba saliendo para el viaje. Parte de ella quiso levantarse, correr hasta él, abrazarlo, implorar que no se fuera, contarle todo lo que había sucedido, pero otra parte, la parte cansada, derrotada, sabía que no serviría de nada. Patricia había construido su trampa con perfección. Cualquier cosa que doña Elena dijera sería interpretada como delirio, como confusión mental, como una prueba más de que ella necesitaba ser internada. Así que se quedó allí, inmóvil, escuchando los pasos de su hijo alejarse, escuchando la puerta cerrarse, escuchando el silencio instalarse nuevamente. Patricia entró en la habitación poco después, aún en bata, con una taza de café en la mano y esa sonrisa fría en los labios. «Buenos días, doña Elena. Ricardo ya se fue de viaje. Ahora somos solo nosotras dos aquí por los próximos días. Espero que usted
Haya entendido el mensaje de ayer. No sirve de nada resistir. Es mejor aceptar lo inevitable con dignidad. Doña Elena giró el rostro hacia la pared, sin responder. No tenía más palabras. No tenía más nada. Patricia se rió bajito y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Doña Elena escuchó los sonidos de ella arreglándose, hablando por teléfono, organizando los próximos pasos del plan macabro. Cada palabra que le llegaba era como una sentencia de muerte. Mañana por la mañana vendrían a buscarla, mañana sería llevada, mañana todo terminaría. Se levantó despacio y fue hasta el armario. Lo abrió y tomó la caja de cedro, aquella que ahora guardaba solo destrozos. Se sentó en la cama y la abrió con cuidado, como quien abre una tumba. Dentro estaban los pedazos rotos de las fotografías, los retazos de las cartas, los fragmentos de su vida. Tomó un pedazo de foto donde aún se podía ver el rostro de José sonriendo, solo la mitad del rostro, el resto había sido rasgado. Acarició el pedazo de papel con los dedos temblorosos, las lágrimas volviendo a correr. Lo siento, José. No pude proteger nuestros recuerdos. Fallé. Se quedó allí por horas, revolviendo los destrozos, intentando juntar pedazos que encajaran, pero era inútil. Estaba todo demasiado destruido. Cuando el sol comenzó a ponerse, ella guardó todo de nuevo en la caja, la colocó en el armario y se acostó nuevamente. No había comido nada en todo el día, pero no sentía hambre. No sentía nada más que un vacío inmenso, un agujero en el pecho que parecía succionar toda la voluntad de vivir. La noche cayó y el apartamento quedó en silencio. Patricia había salido, probablemente a cenar fuera para celebrar su victoria. Doña Elena se quedó sola en la oscuridad, mirando el techo, esperando que el sueño viniera, que la inconsciencia la llevara lejos de aquel dolor. Pero el sueño no venía. Solo la angustia, solo la desesperación, solo el miedo al mañana. Era casi medianoche cuando escuchó el ruido de la llave en la cerradura. Patricia estaba volviendo. Doña Elena cerró los ojos fingiendo dormir, no queriendo más un enfrentamiento, no queriendo más palabras crueles. Escuchó los pasos de Patricia por el pasillo, escuchó la puerta de su habitación cerrarse. Y entonces, silencio nuevamente. Pero era un silencio diferente, pesado, que presagiaba algo. Doña Elena sentía en el aire que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Lo que ella no sabía era que a más de 700 kilómetros de allí, en una habitación de hotel en Guadalajara, Ricardo estaba sentado en el borde de la cama, incapaz de dormir. Había pasado todo el día en reuniones, cerrando contratos, negociando acuerdos, haciendo todo lo que se esperaba de él como empresario de éxito. Pero algo andaba mal. Algo dentro de él gritaba que necesitaba volver a casa, que necesitaba ver a su madre, que algo terrible estaba sucediendo. La sensación había comenzado por la mañana, tan pronto como salió de Ciudad de México. Una inquietud inexplicable, un nudo en el pecho, una voz interna que le decía que había dejado algo importante atrás. Al principio intentó ignorar, concentrarse en el trabajo, pero la sensación solo crecía. Durante el almuerzo casi no pudo comer. Durante la reunión de la tarde se encontró pensando en su madre, en la expresión triste de su rostro, en cómo había adelgazado en los últimos meses, en cómo parecía siempre asustada, siempre retraída. Y entonces, de repente, como un rayo que atraviesa la mente, recordó cosas que había ignorado. Recordó todas las veces que Patricia había hablado mal de su madre cuando ella no estaba presente. Recordó los comentarios sutiles sobre confusión mental, sobre olvidos, sobre comportamiento extraño. Recordó cómo su madre siempre negaba todo, pero él nunca había prestado atención a sus negativas, siempre creyendo en la palabra de Patricia. Recordó la tristeza creciente en los ojos de su madre, la forma en que ella se encogía cada vez que Patricia entraba en el ambiente, el silencio pesado que se había instalado entre ellos, cómo había sido ciego, cómo había sido un idiota, cómo había permitido que su madre, la mujer que lo crió sola,
que sacrificó todo por él, fuera tratada de esa forma. La culpa comenzó a crecer dentro de él, pesada y sofocante. Tomó el celular e intentó llamar a casa, pero nadie contestó. Intentó el celular de Patricia, pero fue directo al buzón de voz. Intentó llamar a su madre, pero entonces recordó que ella ni siquiera tenía celular. Él nunca había creído necesario darle uno. La angustia fue creciendo hasta volverse insoportable. Alrededor de las 10 de la noche, no aguantó más. Tomó sus cosas, bajó a la recepción, pagó la cuenta del hotel y subió al coche. Conduciría toda la noche si fuera necesario, pero necesitaba llegar a casa, necesitaba ver a su madre, necesitaba asegurarse de que ella estaba bien. Algo dentro de él le decía que no había más tiempo que perder. Condujo por la carretera oscura, los faros del coche cortando la noche, la mente acelerada repasando recuerdos que había enterrado. Recordó cuando era niño y se caía y se lastimaba la rodilla, y su madre lo dejaba todo para cuidarlo. Lavaba la herida con cuidado, soplaba para aliviar el dolor, le ponía una tirita con tanto cariño. Recordó cuando estudiaba para los exámenes, y ella se quedaba despierta hasta tarde, incluso agotada del trabajo, solo para hacerle compañía. Recordó cuando pasó el examen de ingreso a la universidad, y ella lloró de alegría, incluso sabiendo que aquello significaría que él se iría. Recordó el sacrificio, el amor incondicional, la entrega completa. ¿Y qué había hecho él a cambio? La había abandonado en la vejez, la había traído a vivir a su casa, pero no le había prestado atención, no la había protegido, había permitido que fuera maltratada por su propia esposa. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras conducía. Lágrimas, de culpa, de rabia consigo mismo, de miedo de que ya fuera demasiado tarde. Llegó a Ciudad de México cuando el sol estaba saliendo, alrededor de las 6 de la mañana. Subió al apartamento con el corazón desbocado, las manos temblándole al meter la llave en la cerradura. Entró silenciosamente. El apartamento aún estaba oscuro. Fue directamente a la habitación de su madre y abrió la puerta despacio. Doña Elena estaba acostada en la cama, despierta, mirando el techo. Cuando vio a su hijo parado en la puerta, abrió los ojos de sorpresa y miedo. «¿Ricardo? ¿Pero no estabas de viaje?» «Volví, madre. Necesitaba volver. No sé explicarlo, pero sentí que tenía que estar aquí». Él entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama, observando el rostro de su madre de cerca, y fue entonces cuando vio los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, vio las marcas de sufrimiento en el rostro arrugado, vio el peso de la tristeza que ella cargaba, y más que eso, vio el miedo. Ella le tenía miedo a él, o mejor dicho, le tenía miedo a Patricia, miedo de hablar, miedo de que él no le creyera. «Madre, ¿qué está pasando? Y por favor no me diga que todo está bien. Sé que no lo está. Debería haberlo notado antes. Lo siento por haber sido tan ciego». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de doña Elena. Intentó hablar, pero las palabras no salían. La emoción era demasiado fuerte. Ricardo tomó la mano de ella entre las suyas y fue entonces cuando notó. Las manos estaban heladas, temblándole. Su madre estaba aterrorizada. «Madre, por favor, cuéntame lo que está pasando». Y entonces, entre sollozos, doña Elena comenzó a contar. Contó sobre los meses de humillación, sobre las críticas constantes, sobre ser tratada como una carga indeseada. Contó sobre la conversación que había escuchado, sobre el plan de internamiento, sobre los documentos falsos. Contó sobre el enfrentamiento del día anterior, sobre cómo Patricia había destruido sus recuerdos, rasgado las fotografías, destrozado todo lo que ella tenía de más preciado. Las palabras salían entrecortadas, mezcladas con llanto, pero Ricardo escuchaba cada una de ellas con una atención dolorosa. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. La ira fue creciendo dentro de él, una ira que nunca había sentido antes, una furia que quemaba como fuego.
Él se levantó bruscamente de la cama. ¿Dónde está la caja, madre? La caja con los recuerdos. Doña Elena señaló el armario con la mano temblorosa. Ricardo abrió el armario, tomó la caja de cedro y la colocó sobre la cama. La abrió despacio y vio los destrozos. Vio los pedazos rotos de las fotografías, de los retratos de él de bebé, de las cartas de su padre. Tomó un pedazo donde aún se podía ver el rostro sonriente de José, otro donde aparecía él mismo de niño corriendo por el patio. Cada pedazo era una puñalada en el corazón. ¿Ella hizo esto? ¿Ella destruyó todo esto? Sí, hijo. Ella dijo que yo no merecía tener recuerdos, que no necesitaba un pasado. Ricardo cerró los ojos, la mandíbula apretada, las manos apretando los pedazos de foto con fuerza. En ese momento todo quedó claro. Todo lo que había ignorado, todo lo que había permitido, todo de lo que había sido cómplice. Él no era solo víctima de la manipulación de Patricia, él era cómplice. Había abandonado a su madre cuando ella más lo necesitaba. Había elegido creer en su esposa en lugar de ver el sufrimiento justo frente a él. Lo siento, madre. Lo siento por todo. Fui un hijo terrible. Dejé que le hicieran esto. Dejé que la lastimaran, que la humillaran. Pero esto se acaba ahora. Juro que esto se acaba ahora. Guardó los pedazos en la caja con cuidado y salió de la habitación cargándola. Fue directamente a la habitación que compartía con Patricia y abrió la puerta con fuerza. Ella estaba durmiendo, acostada de lado, con el rostro tranquilo de quien no tiene ningún peso en la conciencia. Ricardo encendió la luz y ella despertó asustada, tardando algunos segundos en entender lo que estaba pasando. «¿Ricardo? ¿Pero no estabas en Guadalajara?» «Volví y encontré esto aquí». Él colocó la caja sobre la cama, abierta, mostrando los destrozos. Patricia miró la caja, luego a su marido, y tuvo la audacia de encogerse de hombros. «Ah, eso. Estaba haciendo una limpieza. Esas cosas viejas estaban acumulando polvo. No servían para nada». «¿No servían para nada?», Ricardo repitió, la voz baja pero cargada de furia. «Esos son los recuerdos de mi madre. Fotos de mi padre, fotos mías, cartas, objetos de valor sentimental. Y tú lo destruiste todo, lo rasgaste, lo pisoteaste, como si fuera basura». Patricia percibió que la situación se estaba saliendo de control. Intentó cambiar el tono, ponerse la máscara de esposa preocupada. «Ricardo, puedo explicarlo. Tu madre está confusa, no está bien de la cabeza. Intenté hablar contigo, pero nunca quisiste escuchar. Esas cosas solo alimentaban su confusión. Ella pasaba horas mirándolas, hablando sola. Lo hice por su propio bien». «¿Por su propio bien?» Destruiste las únicas cosas que daban sentido a su vida. La humillaste, la maltrataste, planeaste internarla en una institución usando documentos falsos. ¿Crees que no sé nada? Mi madre me lo contó todo. Todo, Patricia. Sobre los meses de abuso, sobre tus amenazas, sobre tu plan para deshacerte de ella. El rostro de Patricia palideció. Abrió la boca para negar, pero Ricardo no la dejó. «No intentes mentir. Te creí por demasiado tiempo. Creí cuando decías que mi madre estaba confusa, que estaba olvidando las cosas, que necesitaba cuidados especiales. Pero la verdad es que estabas manipulando todo. Querías deshacerte de ella porque ella era un estorbo para ti, porque ocupaba espacio en tu vida perfecta. Eres cruel, Patricia, cruel y calculadora, y yo fui un idiota por no haberme dado cuenta antes». Patricia intentó cambiar de estrategia, ahora pasando al ataque. «Ah, así que ahora vas a creer a la vieja confusa en lugar de creer a tu propia esposa. Después de todo lo que construimos juntos, ¿vas a tirar todo por la borda por culpa de ella? No es por culpa de ella, es por lo que es correcto. Mi madre me crió sola, sacrificó todo para darme una vida mejor, y yo le retribuí trayéndola a vivir aquí y permitiendo que tú la maltrataras. Pero esto se acaba ahora. Vas a salir de esta casa hoy y puedes olvidar cualquier idea de quedarte con la mitad de lo que es mío. Me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de persona eres». Patricia se levantó de la cama,
el rostro contraído por la ira. «Te vas a arrepentir de esto, Ricardo. Te voy a destruir. Le voy a contar a todo el mundo que me echaste por culpa de una vieja senil. Voy a destruir tu reputación, tu negocio, todo. Puedes intentarlo, pero yo tengo la verdad de mi lado, y tengo a mi madre, que vale más que 1000 mujeres como tú». Salió de la habitación llevando la caja y volvió a la habitación de doña Elena. Ella estaba sentada en la cama, los ojos muy abiertos, aún procesando todo lo que había escuchado a través de la puerta entreabierta. Ricardo entró y colocó la caja a su lado. «Madre, voy a arreglar esto. Voy a encontrar especialistas que restauren cada pedazo de estas fotografías, de las cartas, de todo. Puede llevar tiempo, pero voy a devolverle sus recuerdos. Y más que eso, voy a devolverle su dignidad, su hogar, su paz. Ya no nos quedaremos aquí. Este apartamento nunca fue un verdadero hogar. Voy a llevarla de vuelta al campo. Voy a construir una casa nueva, bonita, cómoda, pero en Valle Escondido, cerca de donde usted nació y creció. Y yo iré con usted. Voy a vender esta empresa, voy a simplificar mi vida, voy a recuperar el tiempo perdido, porque me di cuenta de que el éxito no vale nada si perdí a la única persona que realmente importa en el camino». Doña Elena no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de esperanza, de un amor que había estado adormecido pero que finalmente estaba despertando. Ricardo se arrodilló al lado de la cama y abrazó a su madre, y ella lo abrazó de vuelta, apretando fuerte como si tuviera miedo de que aquello fuera un sueño y ella fuera a despertar en cualquier momento. Los días que siguieron fueron de transformación. Ricardo cumplió cada promesa que había hecho. Contrató a los mejores especialistas en restauración de fotografías antiguas. Envió cada pedazo roto, cada fragmento de papel, cada objeto quebrado. Mientras esperaban que el trabajo estuviera listo, él pasó a dedicar todo su tiempo a su madre. Conversaron por horas recordando historias que él había olvidado, escuchando de ella relatos que nunca había oído antes. Él descubrió sobre los años de dificultad después de que su padre se fue, sobre las noches en que ella lloraba sola, pero despertaba sonriendo para no preocuparlo, sobre las veces que ella pasó necesidad para que él tuviera todo lo que necesitaba. Cuanto más escuchaba, más crecía la culpa, pero también crecía la admiración. Aquella mujer pequeña y frágil tenía una fuerza interior inmensa. Había cargado el mundo sobre sus hombros y nunca se había quejado. Y él, a cambio, había sido negligente, ausente, había permitido que la mujer que amaba fuera destruida por alguien que no merecía estar en la misma sala que ella. Patricia salió del apartamento en menos de una semana. El divorcio fue rápido y sin concesiones. Ricardo tenía evidencias suficientes del plan de internamiento forzado, de las manipulaciones, de los abusos psicológicos. Ella intentó luchar, contratar abogados, hacer amenazas, pero al final percibió que había perdido. Salió de sus vidas llevando solo sus ropas y su amargura. Cuando las primeras fotografías restauradas comenzaron a llegar, doña Elena no creyó lo que estaba viendo. Eran las mismas fotos que habían sido rasgadas, pero ahora estaban enteras nuevamente. Los especialistas habían hecho un trabajo impecable, juntando cada pedacito, restaurando colores, devolviendo vida a aquellas imágenes. José volvió a sonreír en aquella foto de boda. Ricardo bebé volvió a mirar a la cámara con aquellos ojos curiosos. Las cartas fueron reconstruidas, palabra por palabra, frase por frase. Ricardo mandó enmarcar cada fotografía restaurada con marcos de madera noble, y entonces cumplió su promesa mayor. Vendió el apartamento en Ciudad de México, simplificó sus negocios y volvió con su madre a Valle Escondido. Pero no a la antigua casa de adobe. Él construyó una casa nueva en el mismo terreno, una casa hermosa y cómoda, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol, con un patio enorme lleno de flores y árboles frutales, con un porche desde donde se veía todo el valle. Y en la sala principal creó una pared entera dedicada a las fotografías restauradas, una por una, enmarcadas con esmero.
iluminadas con luz suave, formando un mural de recuerdos. Allí estaba José, estaba Ricardo niño, estaba la abuela que doña Elena apenas había conocido, estaban momentos de felicidad, de simplicidad, de amor verdadero. Cada foto era un testimonio de una vida vivida con dignidad, de una historia que merecía ser honrada y recordada. El día en que la casa estuvo lista y ellos se mudaron definitivamente, doña Elena se quedó parada frente a aquella pared por un largo tiempo. Miraba cada fotografía, tocaba con los dedos los marcos y sentía el corazón desbordar de una emoción que no podía nombrar. Era gratitud, era alivio, era amor. Era la sensación de haber vuelto a casa, de haber recuperado no solo las fotografías, sino la propia identidad. Ricardo estaba a su lado, observándola en silencio. Cuando ella finalmente se giró para mirarlo, había lágrimas corriendo por su rostro, pero era un llanto bueno, un llanto de felicidad. Gracias, hijo. Gracias por devolverme mi vida. Gracias por haber vuelto. Gracias por finalmente haberme visto. Él la abrazó, sintiendo el peso de la culpa aún presente, pero también sintiendo algo nuevo creciendo dentro de él. Era paz, era propósito, era la certeza de que había hecho la elección correcta. Yo soy quien te agradece, madre, por nunca haberte rendido conmigo, incluso cuando no lo merecía, por haberme criado con amor, por haberme enseñado valores que había olvidado, pero que aún estaban aquí dentro, y por darme la oportunidad de corregir mis errores. Sé que no puedo devolverte los meses de sufrimiento que pasaste, pero puedo darte el resto de mis días, y es lo que voy a hacer. Se quedaron allí, abrazados, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Valle Escondido, pintando el cielo de naranja y rosa. Y por primera vez en mucho tiempo, doña Elena sintió que estaba en paz. Las fotografías en la pared no eran solo imágenes del pasado, eran puentes entre lo que fue y lo que podría ser. Eran prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la crueldad intenta destruir lo más preciado, el amor verdadero tiene la fuerza de restaurar, de reconstruir, de traer de vuelta a la vida lo que parecía muerto para siempre. Ricardo cumplió su promesa de pasar más tiempo con su madre. Simplificó sus negocios para poder trabajar desde casa, dedicó las tardes a caminar con ella por el campo, a escuchar sus historias, a aprender las recetas antiguas que ella sabía de memoria. Lentamente, doña Elena volvió a ser quien siempre fue. La luz volvió a sus ojos, la sonrisa volvió a sus labios, la alegría volvió a su corazón. Y Ricardo, al verla florecer, nuevamente, entendió una verdad fundamental que había olvidado en medio de la prisa de la vida en la ciudad grande. El verdadero éxito no se mide en dinero, en posición social, en apartamentos lujosos. Se mide en la capacidad de amar, de cuidar, de estar presente para quien realmente importa. Se mide en las tardes sencillas sentados en el porche, viendo el atardecer, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo el viento que baja de la sierra. Se mide en las sonrisas sinceras, en los abrazos verdaderos, en los recuerdos compartidos. Se mide en tener el coraje de volver atrás cuando percibimos que nos equivocamos de camino y de reconstruir pedazo por pedazo aquello que realmente tiene valor. Y allí, en aquella casa nueva pero llena de alma, rodeada por las montañas de Valle Escondido, madre e hijo descubrieron que nunca es tarde para volver a empezar, que el amor verdadero sobrevive incluso a las tormentas más crueles y que, al final de cuentas, lo que realmente importa no son las cosas que acumulamos, sino las personas que elegimos amar y proteger. Las fotografías en la pared eran el testimonio silencioso de esa verdad, recordando a todos los que entraran en aquella casa que la vida está hecha de recuerdos, y que esos recuerdos, cuando construidos con amor, son indestructibles. Pueden ser rasgados, rotos, amenazados, pero jamás completamente destruidos. Porque el amor verdadero, aquel que una madre tiene por su hijo,
y que un hijo aprende a retribuir cuando finalmente abre los ojos, tiene el poder de restaurar incluso lo que parecía perdido para siempre.